Una joven desapareció en el camino desde la parada de autobús hasta su casa. Los policías comenzaron la búsqueda y al principio pensaron que el caso sería fácil, pero para sorpresa de todos, esta historia se convirtió en una de las más complicadas y sonadas de la historia criminal de Gran Bretaña. A pesar de que el caso fue cerrado bastante rápido, sus repercusiones no se han calmado hasta el día de hoy, causando mucha indignación y controversia. Helen McCourt nació el 29 de julio de 1965 en la ciudad inglesa de Bootle. Pronto tuvo un hermano menor y desde muy temprana edad ayudó a cuidarlo. Más tarde, sus padres se divorciaron. Su madre se casó con otro hombre y se mudaron a un pequeño pueblo llamado Billinge, cerca de la ciudad. Era un lugar tranquilo y pacífico donde durante décadas no había ocurrido ningún delito grave. Los lugareños se conocían bien y no temían que algo malo pudiera suceder en su pueblo. Helen creció en este ambiente tranquilo, tenía muchos amigos y era una hija ejemplar. Después de graduarse de la escuela, consiguió un trabajo en una compañía de seguros en Liverpool. La joven se quedó a vivir en Billinge, por lo que tenía que tomar un tren y un autobús para llegar a la oficina. El 9 de febrero de 1988, cuando Helen tenía 22 años, fue a trabajar como de costumbre. Al principio, ella y su madre habían planeado almorzar juntas, ya que la mujer trabajaba a solo unas cuadras de distancia. Sin embargo, ese día el clima empeoró repentinamente con viento fuerte y lluvia, por lo que decidieron posponer su almuerzo conjunto. La madre regresó a casa mucho antes y Helen la llamó cerca del final de su turno. La joven dijo que tenía planes de ir a una cita esa noche y le pidió a su madre que calentara la cena para cuando ella llegara a casa, para poder lavarse el cabello. Por lo general, Helen regresaba a casa un poco después de las 5 de la tarde, pero ese día estaba claramente retrasada, y su madre empezó a preocuparse. Sin embargo, pronto las noticias informaron que un árbol había caído en una de las líneas del tren debido al mal tiempo, lo que temporalmente paralizó el tráfico de trenes. A las 7 de la noche, la madre comenzó a preocuparse de nuevo y decidió llamar al servicio de ferrocarril. Explicó la situación, pero el operador dijo que el árbol caído había bloqueado otra carretera, y esto no había afectado el horario de los trenes en los que Helen solía viajar. En ese momento, la mujer comenzó a pensar seriamente que algo malo le había sucedido a su hija. En primer lugar, Helen casi siempre llegaba a casa a tiempo. En segundo lugar, ella siempre llamaba a casa y avisaba si planeaba retrasarse. Aunque en aquellos días no había teléfonos móviles, la joven podía llamar desde el trabajo o desde cualquier cabina telefónica que se encontrara en casi cada esquina. La madre pensó que a Helen le pudo haber sucedido algo malo como resultado del mal tiempo. Por ejemplo, debido a una fuerte lluvia y viento, pudo haber caído y lastimarse. Entonces, la mujer y su hijo comenzaron a llamar a los hospitales locales en todas las ciudades cercanas, pero nadie parecía ser Helen. La madre también consideró que su hija pudo haberse quedado en el trabajo y llamó a la oficina, pero le dijeron que la joven se había ido hace unas horas. Ninguno de sus amigos sabía dónde estaba. Después de eso, la madre, el padrastro y el novio de Helen decidieron ir a buscarla. Caminaron a lo largo del camino que la joven solía tomar para regresar a casa desde el trabajo. Helen siempre tomaba la misma ruta. En Liverpool, tomaba el tren y llegaba a la pequeña ciudad de St. Helens. Luego, iba a la parada de autobús y tomaba un autobús a Billinge. No pudieron encontrarla, así que la familia decidió informar a la policía. En primer lugar, avisaron a los oficiales en Liverpool y a sus alrededores, enviando descripciones de la joven desaparecida, pero no recibieron ninguna respuesta. Al día siguiente, cuando Helen no apareció en casa y no se comunicó con nadie, los policías decidieron reconstruir su ruta y la cronología de los eventos de esta noche. Era importante para ellos entender en qué punto de su camino desde el trabajo a casa ella desapareció. Para esto, los investigadores recurrieron al público en busca de testigos. También hablaron con los colegas de Helen, los empleados de la estación de tren y la compañía de autobuses. Como resultado, llegaron a una conclusión inesperada. Pudieron confirmar que la noche de su desaparición, la chica no solo tomó el tren, sino también el autobús a su pueblo. Esto fue extraño, ya que desde la parada de autobús hasta su casa había solo 200 metros. Los detectives comenzaron a inclinarse hacia la posibilidad de que ella fuera víctima de un secuestro.
ya que si hubiera sido un accidente, la habrían descubierto hace mucho tiempo. Como parte del procedimiento estándar, los detectives comenzaron a investigar a las personas cercanas a Helen, ya que en la mayoría de los casos son ellos quienes están detrás de este tipo de delitos. Su novio y padrastro tenían coartada sólida para esa noche, y los amigos y conocidos de la chica también fueron excluidos de la lista de posibles sospechosos. Formando equipos de búsqueda de 120 oficiales, los policías comenzaron una búsqueda detallada del área desde la parada de autobús hasta la casa de Helen. Intentaban encontrar cualquier pista, como una prenda de su ropa o algo que el secuestrador potencial pudiera haber perdido. Al mismo tiempo, se distribuyeron volantes con información sobre la desaparición de la chica en los pueblos cercanos. Los buzos examinaron los cuerpos de agua locales y los empleados de la policía tocaron en cada puerta, interrogando a la gente. También entraron en todas las tiendas, bares y cafés de Billings. Después de hablar con los empleados del bar llamado George and Dragon, obtuvieron la primera pista. Este lugar estaba cerca de la casa de Helen y ella a menudo iba allí con sus amigos, pero los investigadores descubrieron que solo 2 días antes de su desaparición, el dueño del bar le prohibió a la chica entrar al bar después de un incidente. Se había peleado con una mujer que estaba muy borracha y le había derramado su bebida encima. Helen no provocó el conflicto y se fue al baño para tratar de lavar las manchas de su ropa, pero la mujer borracha la siguió y comenzó a comportarse agresivamente. En algún momento, incluso intentó golpearla, después de lo cual el propietario del bar las echó a ambas del establecimiento. Además, les prohibió volver alguna vez. La policía decidió investigar más a fondo la situación conflictiva y al día siguiente fueron al bar para hablar con el dueño, Ian Simpson. Además, el bar estaba justo entre la parada de autobús y la casa de Helen. El hombre le contó a los detectives sobre esa noche y afirmó que tuvo que sacar a ambas mujeres para que su conflicto no molestara a los demás visitantes. Durante su conversación, el bar se llenó lentamente y se volvió ruidoso. Entonces, los policías se le propusieron a Ian que los acompañara a la estación para continuar el diálogo en un ambiente más tranquilo. Y aquí comenzó algo extraño. El hombre claramente se puso nervioso, se negó a ir con ellos e intentó terminar la conversación. Todo esto pareció sospechoso para los investigadores. ¿Por qué Ian tenía tanto miedo de ir a la estación? Tal vez tuvo algo que ver con la desaparición de Helen o sabía más de lo que decía. Decidieron vigilarlo y descubrieron que el hombre era conocido por su amabilidad. A pesar de ser un hombre casado con 2 hijos, Ian coqueteaba constantemente con otras mujeres y todos los residentes del pueblo lo sabían. Los policías también descubrieron que él constantemente mostraba atención a Helen cuando ella venía al bar. Le daba bebidas gratis e intentaba coquetear, pero la chica nunca respondía con simpatía. Le parecía extraño que un hombre casado y padre de 2 hijos se comportara así. Los detectives volvieron a él y le preguntaron dónde estaba la noche de la desaparición de Helen. El hombre contó que pasó tiempo con su amante en un apartamento encima del bar. Según él, pasaba la mayor parte del tiempo allí porque temía que su negocio fuera robado. Los detectives hablaron con su amante y aquí los esperaba un giro interesante. La mujer afirmó que ella y Ian realmente planeaban reunirse en su departamento alrededor de las 7 p.m. Sin embargo, esa noche él la llamó y le pidió que viniera unas horas más tarde. Finalmente, llegó alrededor de las 8:30, pero el hombre no estaba en casa. No volvió hasta alrededor de las 10:30 p.m. Todo esto parecía muy sospechoso. Obviamente, Ian le mintió a la policía sobre su coartada, lo que lo convertía automáticamente en un sospechoso adecuado. Otra cosa que pareció extraña para los detectives fue que el hombre tenía varios rasguños frescos en el cuello. Dijo que los obtuvo durante una pelea con su esposa cuando ella descubrió a su amante. Sin embargo, los detectives hablaron con la mujer y negó haber arañado a su marido. Los policías volvieron a hablar con Ian y cambió su historia. Ahora afirmó que recibió rasguños mientras separaba a Helen y otra chica ebria esa noche en que hubo una pelea en el bar. Los detectives hablaron con la chica pero negó esa versión. Según ella, no hubo pelea y ninguno de ellos arañó al dueño del bar. Pronto la policía recibió la información de un testigo que les contó un hecho alarmante.
En la noche de la desaparición de Helen, él estaba caminando por la calle y en algún momento escuchó un grito de mujer penetrante que venía del bar. La voz se detuvo rápidamente. Basándose en todo esto, los detectives comenzaron a pensar que Ian Simpson, de 31 años, tenía una relación directa con la desaparición de la chica. Sin embargo, continuó negándolo todo. Los investigadores necesitaban pruebas sólidas para vincularlo con este asunto. De lo contrario, serían impotentes. Los policías decidieron buscar en su automóvil, donde encontraron de inmediato dos terribles pruebas. En primer lugar, encontraron varios rastros de sangre. En segundo lugar, una parte del pendiente de mujer yacía en el suelo. Inmediatamente lo llevaron a la madre de Helen y ella confirmó sin dudarlo que era una joya perteneciente a su hija. Después de esto, Ian fue arrestado por el secuestro y asesinato, a pesar de que la policía todavía no sabía qué había pasado con Helen. Registraron el bar y el apartamento en el segundo piso, donde encontraron nuevas pruebas. En ambos lugares había muchos rastros de sangre apenas visibles que evidentemente habían sido tratados para ocultarlos. En uno de estos lugares, los investigadores encontraron una huella digital que pertenecía a Ian. Además, en el apartamento encontraron la parte faltante del pendiente que anteriormente habían encontrado en su coche. A pesar de tener un conjunto impresionante de pruebas, el hombre continuó negando todo. En ese momento, los policías ya pensaban que Helen estaba muerta. Necesitaban encontrar su cuerpo. De lo contrario, el tribunal podría absolver a Ian. Pensaban que la sangre en su apartamento y automóvil pertenecía a la chica, pero en aquellos años, el análisis de ADN acababa de empezar a usarse en criminología y era muy problemático organizar tales investigaciones. El hombre mismo le dijo a la policía que la sangre pertenecía a su perro que se había lastimado la pata. En un intento de encontrar más pruebas, los investigadores decidieron recurrir a la ayuda del público para organizar una búsqueda más amplia. Más de 2,000 personas respondieron a su llamado, entre ellas tanto habitantes del pueblo como de los pueblos cercanos. Junto con los policías, examinaron el área en busca de algún rastro de Helen, pero no encontraron nada. Pronto en este caso apareció una nueva pista, pero no fue descubierta por los voluntarios. A 25 kilómetros del pueblo, en un lugar llamado Collins Green, un hombre que paseaba con su perro notó una toalla en el suelo con rastros de sangre. Miró alrededor y vio otra toalla igual, así como varias fundas de almohada. Además, cerca encontró calcetines, suéter y calzoncillos masculinos. Parte de estos objetos también estaban cubiertos de sangre. Informó a la policía sobre su hallazgo y ellos tomaron las cosas como evidencia. Pero hubo un problema. Dado que esta zona estaba a 25 kilómetros de Bellenge, los oficiales de otro departamento de policía respondieron a la llamada y no relacionaron este descubrimiento con el caso de Helen McCourt. Y los investigadores que buscaban a Helen ni siquiera sabían sobre el hallazgo de las prendas ensangrentadas. Finalmente, los policías vieron la conexión entre estos casos y la inscripción en el suéter encontrado les ayudó. Era un estampado de publicidad de una marca de cerveza que se vendía en el bar George and Dragon, como parte de una promoción. Al enterarse de esto, los investigadores llegaron a la conclusión de que todas estas cosas, con una gran probabilidad, pertenecían a Ian Simpson. Por lo tanto, los detectives tenían muchas muestras de sangre, pero no tenían el cuerpo de Helen para solicitar un análisis de ADN. En 1988, las herramientas similares aún no se usaban ampliamente. Los policías decidieron comparar las muestras de sangre del bar, el coche de Simpsons y las prendas encontradas por el testigo, con la sangre de los familiares más cercanos de Helen, sus padres y su hermano menor. Los resultados mostraron que estas muestras eran muy similares y la sangre probablemente pertenecía a parientes cercanos. Por lo tanto, los detectives se aseguraron cuidadosamente de que las manchas de sangre pertenecieran a Helen. Esto indicaba inequívocamente que Ian estaba claramente relacionado con su desaparición, pero todavía necesitaban más pruebas. El problema es que la expresión "sin cuerpo no hay caso" no apareció de la nada. Los tribunales en Gran Bretaña rara vez dictaban condenas en casos de asesinato si no se encontraba el cuerpo de la víctima. Por más contundente que fuera el conjunto de pruebas a ojos de la justicia,
siempre existe la posibilidad más pequeña de que la víctima pueda no estar muerta. La policía esperaba poder reunir más información contra Ian, por lo que interrogaron a todos sus conocidos. Hablando con la limpiadora del bar, descubrieron otro episodio sospechoso. La mujer contó que la mañana después de la desaparición de Helen, como de costumbre, vino a trabajar para limpiar el lugar, y para su sorpresa, vio al dueño haciendo una limpieza general. Lavaba pisos, paredes y mesas. Además, según la amplitud, llevaba haciéndolo por varias horas. El problema es que esto nunca había sucedido antes. Ian nunca había participado en la limpieza de su bar, y en general, rara vez se levantaba tan temprano. Por lo general, cuando la limpiadora venía para el turno de la mañana, el hombre todavía estaba durmiendo en su apartamento arriba. Cuando ella preguntó sorprendida por qué había decidido lavar todo el lugar, Ian respondió que su perro había hecho un desorden. Otro testigo le dijo a la policía que pasaba por este bar por la noche y escuchó el ruido de una aspiradora desde adentro. La policía concluyó que Ian pasó toda la noche tratando de eliminar rastros de sangre, pero no pudo hacerlo por completo. A pesar de todas estas pruebas contundentes, el caso aún no se llevó a juicio. Los investigadores intentaron encontrar el cuerpo de la chica, pero incluso las búsquedas a gran escala no dieron resultados. Un mes después, encontraron otra pista. Un hombre caminaba por el río a unos 30 kilómetros de Billings y notó un bolso de mujer en la hierba. Mirando adentro, descubrió documentos a nombre de Helen McCourt. La policía llegó al lugar y pronto encontró aún más pruebas. Cerca, encontraron la ropa que la chica llevaba el día de su desaparición y otro pendiente igual al que había en el auto de Ian. Pero los detectives encontraron un hallazgo aún más espeluznante. Junto a ellos, había un trozo de cable enrollado en el que se enredaban mechones de cabello femenino. Fueron enviados al laboratorio y pronto los expertos confirmaron que los cabellos pertenecían a Helen McCourt. Al examinar el bolso de la chica, los investigadores encontraron un recibo de una farmacia en St. Helens. Resultó que ella había ido allí a hacer compras en la noche de su desaparición. Justo antes de tomar el autobús a Billings, la policía encontró todos los artículos comprados en la farmacia cerca del bolso, excepto uno, un cepillo de dientes. Pero pronto lo encontraron, no a 30 kilómetros del pueblo junto al bolso, sino en el mismo bar de Ian Simpson, donde los investigadores todavía estaban llevando a cabo búsquedas a gran escala. También lograron encontrar un pasador para el cabello y la madre de Helen confirmó que la chica se fue a trabajar esa mañana con él. A pesar de todo, los detectives continuaron aferrándose a cada detalle y entregaron la ropa encontrada de la chica al laboratorio. Después de un minucioso examen, los criminólogos descubrieron en ella partículas de alfombra, igual a la que se encontraba en el bar George and Dragon. Además, en la ropa se encontraron rastros de pelo de perro que coincidían con el pelo del perro de Ian. Después de esto, los expertos procedieron a examinar 2 anillos y un brazalete que fueron confiscados del hombre después de su arresto. Los criminólogos encontraron en ellos rastros de suciedad y los compararon con la tierra en la zona donde se encontraron previamente las toallas ensangrentadas y la ropa de Ian. Como sorprendente puede sonar, lograron demostrar que la suciedad pertenecía exactamente a esa región, lo que una vez más confirmaba que el hombre estuvo allí y él mismo desechó esas cosas. Poco después, la policía encontró otra evidencia. Cerca de la ciudad de Rixton, ubicada a 24 kilómetros de Billings, encontraron una pala. Lograron descubrir que esta pala pertenecía a Ian Simpson y aparentemente la usó para enterrar el cuerpo de Helen, pero todavía no podían encontrar el cuerpo en sí, a pesar del trabajo constante de cientos de voluntarios. Los familiares de la chica estaban casi 100% seguros de que ella estaba muerta. Con tal cantidad de pruebas, esperar un milagro era simplemente sin sentido. Y sin embargo, no podían estar completamente seguros y darle un funeral digno, así como estar seguros de que el criminal recibiría castigo. Ian seguía insistiendo en que no tenía nada que ver con el asesinato, y finalmente, la policía entregó el caso a la corte. El juicio comenzó 1 año después de la desaparición de Helen en febrero de 1989.
Fue uno de los primeros casos en Gran Bretaña en los que se intentó condenar a alguien por un asesinato sin el cuerpo de la víctima. Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de pruebas, la parte acusadora dudaba de su victoria. Según su versión, esa noche Helen salió del autobús y se dirigió a casa por el camino habitual, cuando pasaba por el bar George and Dragon. Ian Simpson la notó y comenzó a hablar con ella bajo algún pretexto. Quizás el hombre intentaba discutir con ella el incidente que había llevado a su prohibición de visitar su establecimiento. Luego, de alguna manera, debió atraerla hacia adentro. Según la investigación, Ian pudo haberle ofrecido resolver el conflicto y cancelar la prohibición de visitar el bar, dado que era prácticamente el único lugar en Village al que Helen podía ir con sus amigos. Estaba interesada en resolver el conflicto. Al parecer, el hombre la trajo hacia el interior del edificio, donde no había ningún otro visitante en ese momento. Casi inmediatamente después, él la atacó, como lo confirma el testimonio de un testigo que pasaba por allí. Escuchó un grito femenino que se cortó rápidamente. Ian la atacó y la mató con un trozo de cable eléctrico y la llevó a su apartamento en el segundo piso. Allí, posiblemente, abusó de ella y esperó a que oscureciera para cargar el cuerpo en un automóvil. El hombre la llevó lejos de Village y la enterró. Luego esparció sus pertenencias, ropa y otros objetos en lugares remotos. Hubo varias teorías sobre sus motivos. La primera era la violación. De los testimonios de muchos testigos, la investigación sabía que Ian había tratado de llamar la atención de la chica en varias ocasiones, pero ella siempre le había rechazado. Probablemente esa noche vio una oportunidad para llevar a cabo sus deseos criminales. La segunda teoría era que durante la conversación entre ellos ocurrió algún tipo de conflicto y él la mató en un ataque de ira. Es posible que Helen comenzara a discutir con él y le amenazara con contarle a su esposa acerca de sus persistentes insinuaciones. Sin embargo, esta teoría parecía menos realista. Después de que la acusación presentara su caso en el juicio, llegó el turno de Ian. Todavía afirmaba que era completamente inocente y contó su versión, que fue uno de los discursos más extraños que haya pronunciado una persona acusada de asesinato. El hombre afirmó que alguien más lo había incriminado. Alguien más había entrado en el bar, se había puesto su ropa, había traído a Helen allí y la había matado. Luego, el asesino había cargado el cuerpo de Helen en el automóvil de Ian y lo había enterrado en algún lugar desconocido con su propia pala. Después de todo eso, el asesino había traído el automóvil de vuelta al bar y había desaparecido, dejando al propietario del establecimiento inocente. Después de tales declaraciones, los miembros del jurado se convencieron aún más de que Ian estaba directamente relacionado con el asesinato. Después de todo, su relato sonaba francamente absurdo. Tal vez ya se daba cuenta de que con una gran probabilidad sería enviado a la cárcel y decidió burlarse del sistema judicial y de los familiares de la víctima. Como resultado, el 14 de marzo de 1989, el hombre fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con derecho a solicitar la libertad condicional no antes de 16 años de prisión. Desafortunadamente, para la familia de Helen, esto no fue el final. La policía y los voluntarios continuaron buscando su cuerpo, pero sin éxito. 3 años después de la sentencia, la madre de la chica escribió una carta al asesino en la que suplicaba desesperadamente que revelara la ubicación del cuerpo de su hija. Después de un tiempo, Ian respondió, pero su carta solo contenía insultos y amenazas. Prometió vengarse de la mujer en cuanto saliera de la cárcel. El asesino apeló varias veces, pero todas fueron rechazadas. Solo en el año 2004, cuando había pasado 15 años tras las rejas, una de las apelaciones fue aceptada y el caso fue revisado, pero esto no favoreció al asesino. Con la ayuda de herramientas modernas de análisis de ADN, los expertos examinaron las pruebas y llegaron a la conclusión de que todas ellas demostraban de manera concluyente la culpa de Ian. Como resultado, la revisión del caso efectivamente llevó a un aumento en su condena. Después de 16 años, el delincuente presentó varias solicitudes de libertad condicional, pero todas fueron rechazadas. Mientras tanto, la familia de Helen continuó luchando por descubrir el paradero de su cuerpo. En 2015, su madre inició una campaña política y social para tratar de cambiar las leyes existentes.
exigió que los asesinos condenados fueran privados del derecho a la liberación anticipada hasta que revelaran la ubicación del cuerpo de su víctima. La mujer dio entrevistas a diferentes canales, escribió cartas a la primera ministra Theresa May y también creó una petición que reunió cientos de miles de firmas. Como resultado, esta cuestión fue considerada por el Parlamento y al principio los políticos evaluaron positivamente la posibilidad de aprobar tal ley. Sin embargo, el tiempo pasó y la iniciativa de la madre de Helen fue constantemente aplazada. Todas estas demoras llevaron a que, en noviembre de 2019, después de 30 años de encarcelamiento, Ian Simpson finalmente logró obtener la libertad condicional. Este evento fue un fuerte golpe para la familia de la chica, ya que prácticamente perdieron cualquier esperanza de descubrir la ubicación de sus restos. 3 meses después de la decisión, el asesino fue liberado. Ian Simpson, de 63 años, volvió a su vida normal. Sin embargo, su disfrute de la libertad fue breve. A finales de junio de 2022, el hombre falleció debido a una enfermedad, llevándose a la tumba el secreto de la ubicación del cuerpo de Helen. La madre de la chica todavía está viva y no planea rendirse. Ahora espera que Ian haya podido contarle a alguien de sus compañeros de celda dónde escondió el cuerpo. También sigue luchando por la aprobación de una ley que prohibiría la liberación temprana de asesinos que se niegan a revelar la ubicación de la víctima. De esta manera, el caso de Helen McCourt se ha prolongado durante varias décadas, aunque se resolvió en cuestión de días. A pesar de las pruebas incontrovertibles contra el delincuente, continuó manteniendo en secreto la información que permitiría a los familiares de su víctima despedirse de ella y comenzar a curar sus heridas. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta si te gustó el video. Gracias por ver.